Bienvenido a Cuento Budista. Hoy quiero hablarte de algo que, aunque parece simple, para muchos es un desafío enorme: aprender a estar solo, la soledad. Vivimos en una época en la que se nos dice constantemente que para ser felices debemos rodearnos de gente, de actividades, de estímulos. El mundo nos empuja a buscar compañía como si estar solos fuera una señal de fracaso. Pero el Buda, hace más de 2.5 años, enseñó algo radicalmente distinto. Dijo: quien se sienta solo, camine solo, se acueste solo y practique con diligencia, debe encontrar deleite en vivir en el bosque, en la soledad. Para la mayoría, estas palabras suenan extrañas. ¿Cómo puede alguien encontrar deleite en estar solo? ¿Cómo puede la soledad ser algo deseable, incluso sagrado? Lo que el Buda nos revela aquí es que la soledad no es un castigo, sino una herramienta, una puerta a la comprensión profunda. Pero como toda herramienta, puede usarse para construir o para destruir. En nuestra sociedad, la soledad tiene mala prensa. La asociamos con abandono, con tristeza, con una vida vacía. Desde pequeños nos enseñan que cuantos más amigos tengas, mejor, que la gente solitaria es rara o infeliz. Y así crecemos huyendo del silencio, llenando cada hueco de nuestra vida con ruido, pantallas, conversaciones superficiales. Hasta que un día, inevitablemente, nos encontramos solos y no sabemos qué hacer con ese espacio. La cultura moderna nos empuja a pensar que más compañía es igual a más felicidad. Pero en el fondo, lo que buscamos no es compañía, sino conexión. Y esa conexión no siempre viene de estar con otros. De hecho, muchas veces la conexión más profunda ocurre cuando estamos solos y nos encontramos con nosotros mismos. Para comprender el valor de la soledad, volvamos a la vida de Siddhartha Gautama antes de que se convirtiera en el Buda. Era un príncipe, vivía en un palacio rodeado de lujos. Tenía música, banquetes, perfumes, sirvientes. Todo lo que un ser humano podía desear en lo material, él lo tenía. Y sin embargo, había en su corazón una inquietud. Sentía que la vida no podía reducirse a placeres pasajeros, que había algo más, algo profundo, que aún no conocía. Su vida estaba llena de gente, pero vacía de sentido, y ese vacío, aunque estuviera rodeado de personas, era la soledad más grande de todas, la soledad interior. Siddhartha entendió que para encontrar respuestas, debía dejar atrás el ruido del palacio y buscar el silencio de los bosques. Abandonó su vida de príncipe y se convirtió en un buscador espiritual. Al dejar el palacio, Siddhartha pasó de un extremo a otro. Primero había vivido el extremo del placer: comida abundante, música, compañía constante. Luego abrazó el extremo de la mortificación: ayunos prolongados, meditaciones agotadoras, privaciones extremas. Se unió a un grupo de 5 ascetas que creían que el sufrimiento físico era la llave de la liberación. Durante 6 años, llevó su cuerpo al límite. Se debilitó hasta el punto de apenas poder caminar. Pero un día comprendió algo: ese tampoco era el camino. Ni el placer desenfrenado ni la tortura del cuerpo lo acercaban a la verdad. En ese momento nació una de las enseñanzas más importantes del budismo: el camino medio. Un camino de equilibrio entre lo material y lo espiritual, entre el disfrute y la renuncia, entre la compañía y la soledad. Aquí hay una verdad profunda: la soledad no tiene un valor fijo. No es buena ni mala en sí misma. Es como un recipiente vacío. Lo que pongas dentro de él lo definirá. Si llenas tu soledad con pensamientos negativos, se convierte en aislamiento, tristeza, desesperanza. Si la llenas con propósito, reflexión y práctica espiritual, se convierte en tu maestra más sabia. Por eso hay personas que están rodeadas de gente y se sienten solas, y otras que viven en soledad física, pero están profundamente conectadas consigo mismas y con el mundo. Mucha gente huye de la soledad llenando su vida de distracciones, series, redes sociales, compromisos sociales sin alma, cualquier cosa para no enfrentar el silencio. Pero el silencio no es el enemigo, es un espejo. Ese miedo a estar solos viene, en gran parte, de no saber qué hacer con nosotros mismos cuando no hay nada que nos entretenga.
Es como si temiésemos mirar hacia adentro por miedo a lo que podamos encontrar. En el camino espiritual, la soledad se convierte en un refugio, un lugar al que acudir para limpiar la mente, para escuchar la voz interior, para reconectar con lo esencial. El Buda no recomendaba que todos viviéramos aislados como monjes, pero sí enseñaba que debemos aprender a estar cómodos con nosotros mismos, porque en algún momento de la vida todos enfrentaremos periodos de soledad, y si no sabemos habitar ese espacio, sufriremos innecesariamente. El retiro voluntario, aunque sea por unas horas al día, es una práctica transformadora. No se trata de escapar del mundo, sino de reconectar contigo para volver al mundo con más claridad y compasión. Dedicar un tiempo diario para estar solo, sin pantallas ni distracciones, es como regar el jardín interior. Al principio puede parecer incómodo, pero con el tiempo, ese espacio se llena de calma, de ideas claras, de energía renovada. Cuando los 5 ascetas lo abandonaron, Siddhartha se quedó completamente solo. Podría haber sentido miedo, tristeza, abandono, pero lo que sintió fue liberación. Sin las expectativas de otros, sin el juicio constante, pudo entregarse por completo a su práctica. Y fue en ese estado de soledad profunda, sentado bajo el árbol Bodhi, que alcanzó la iluminación. La soledad fue el terreno fértil donde germinó la flor de su despertar. Tú no necesitas irte a un bosque, ni vivir como monje, para descubrir este poder. Puedes empezar con algo sencillo. Reserva cada día un momento para ti, apaga el teléfono, siéntate en silencio, sin intentar hacer nada. Observa tus pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo. No busques forzar nada. Solo aprende a estar contigo. En la primera parte recorrimos el momento en que Siddhartha Gautama, el futuro Buda, decidió dejar atrás la vida de lujos y compañía para adentrarse en la soledad. Vimos cómo esta no es buena ni mala en sí misma, sino que depende de lo que ponemos dentro de ella. Ahora vamos a entrar más a fondo en el camino que el Buda recorrió y en la enseñanza fundamental que descubrió, el camino medio. Cuando Siddhartha dejó el palacio, su búsqueda no fue sencilla. Al principio pensó que la liberación del sufrimiento podía alcanzarse únicamente apartándose de todo placer. Se unió a un grupo de 5 ascetas que practicaban la automortificación, ayunos extremos, largas jornadas de meditación sin descanso, soportar el frío o el calor sin protección, negar al cuerpo cualquier comodidad. Creían que cuanto más se castigara el cuerpo, más se purificaba el espíritu. Durante 6 largos años, Siddhartha llevó su cuerpo al límite. Se alimentaba apenas con un puñado de arroz al día, su piel se pegaba a sus huesos, sus fuerzas disminuían. A veces, apenas podía mantenerse en pie, pero su mente no encontraba la paz que buscaba. Seguía habiendo dudas, seguía habiendo inquietud. El dolor físico no borraba el sufrimiento interior. Un día, debilitado al extremo, comprendió que ese camino no lo llevaría a la iluminación. Ni el exceso de placeres en el palacio, ni la privación absoluta en el bosque le habían dado respuestas. Eran 2 extremos opuestos que lo mantenían lejos del equilibrio. Esa comprensión dio origen a uno de los principios más importantes del budismo, el camino medio, un sendero que no cae en el apego a los placeres ni en el rechazo total de la vida material, sino que busca la armonía entre lo material y lo espiritual. Ese día, Siddhartha tomó una decisión que escandalizó a los 5 ascetas. Aceptó un cuenco de arroz y comió por primera vez en mucho tiempo. Ellos lo vieron y pensaron que había fracasado, que había abandonado la práctica seria, que pronto volvería al palacio y a sus antiguas comodidades. Lo consideraron una decepción y lo abandonaron. Siddhartha se quedó solo. Para cualquiera, ese abandono podría haber sido doloroso, pero para él fue una bendición. De repente, sin la presión de las expectativas ajenas, sin tener que demostrar nada a nadie, pudo entregarse a su práctica de forma libre. Encontró un lugar tranquilo bajo un árbol Bodhi, en el silencio total, sin más compañía que sus propios pensamientos. Allí comenzó una de las etapas más profundas de su meditación. Este momento es clave para entender que la soledad, bien aprovechada, no es aislamiento sino libertad. Siddhartha no se sintió abandonado,
sino liberado de una carga. Sin distracciones, pudo mirar hacia adentro con una atención pura. Ese mismo estado de concentración y calma lo llevó, tiempo después, a la iluminación. Aquí hay una lección esencial. Cuando estamos solos, tenemos la oportunidad de conocernos sin interferencias, pero para que esto ocurra, debemos cambiar nuestra relación con la soledad. En lugar de verla como un vacío incómodo, verla como un espacio fértil para la reflexión y el crecimiento. El problema no es la soledad, sino lo que hacemos con ella. Si la llenamos de quejas y pensamientos negativos, se vuelve un peso insoportable. Pero si la llenamos de propósito, práctica y observación consciente, se convierte en nuestra maestra más fiel. Muchas personas dicen, me siento solo, y cuando estoy solo mi mente se llena de pensamientos negativos. Esto ocurre porque no tienen un propósito claro que les guíe. Sin un objetivo, sin una meta, la mente busca algo con lo que ocuparse, y a menudo se aferra a lo que es más fácil. El miedo, la comparación, la tristeza. El Buda enseñaba que una mente sin dirección es como un barco a la deriva. Cualquier corriente lo arrastra. Por eso es esencial tener un propósito. Ese propósito puede ser material o espiritual, pero el verdadero antídoto contra la soledad negativa es cultivar metas internas. Cualidades como la paciencia, la compasión, la claridad mental. Un día, tarde o temprano, todos nos encontraremos en momentos de soledad, y si hemos practicado estas cualidades, esos momentos serán un refugio, no un tormento. Pero si no lo hemos hecho, la soledad puede convertirse en un lugar oscuro. Convertir la soledad en un aliado es un arte. Requiere disciplina y una práctica diaria, aunque sea breve. No es necesario meditar horas, basta con apartar un tiempo cada día para estar contigo mismo, sin distracciones, sin teléfonos, sin pantallas. Incluso 15 minutos al día pueden marcar una diferencia profunda. Esos momentos son como encender una lámpara en una habitación oscura. Poco a poco, todo empieza a verse más claro. Siddhartha lo comprendió en carne propia. No se trata de huir de la soledad, ni de llenarla compulsivamente con gente o cosas, sino de habitarla con conciencia. Y cuando lo haces, la soledad deja de ser un peso y se convierte en un hogar. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo la soledad se relaciona con la energía que cultivamos en nuestro interior y cómo podemos transformar la energía negativa en energía positiva para que cada momento a solas sea una oportunidad de crecimiento y no de sufrimiento. En las partes anteriores vimos cómo Siddhartha Gautama, antes de convertirse en el Buda, transitó por dos extremos, el placer excesivo y la automortificación. Descubrimos que ninguno de ellos lo condujo a la paz que buscaba y cómo el camino medio y la soledad consciente se convirtieron en las llaves de su despertar. Ahora es momento de adentrarnos en otro aspecto fundamental, la energía que generamos cuando estamos solos y cómo esa energía puede convertirse en un aliado o en un enemigo. Cuando las personas me dicen que se sienten solas, casi siempre añaden lo mismo. Cuando estoy solo, me vienen pensamientos negativos. Esto no ocurre por casualidad. Nuestra mente es un generador constante de energía, y esa energía puede tomar la forma de emociones, pensamientos e impulsos. Cuando esa energía es negativa, tiende a multiplicarse si no la transformamos. La soledad, sin un propósito, actúa como un espejo que amplifica lo que ya hay dentro. La ciencia moderna nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es aplicable también a nuestra vida interior. No podemos simplemente eliminar un pensamiento negativo por la fuerza. Cuanto más intentamos reprimirlo, más fuerza toma. Lo que sí podemos hacer es redirigirlo, transformarlo en algo útil y constructivo. Este es el arte de trabajar con nuestra mente en soledad. Cuando te sientes solo y tu energía es negativa, esa energía busca alimentarse. Lo hace trayendo recuerdos dolorosos, preocupaciones imaginarias o miedos que quizás no tienen fundamento real. Poco a poco, sin darte cuenta, entras en un círculo de pensamientos que oscurece tu ánimo. Y es ahí donde la soledad se convierte en un peso, en una especie de prisión mental.
El Buda enseñaba que la clave para salir de esa prisión es tener un objetivo que capte nuestra atención y nos guíe. Ese objetivo puede ser muy variado. Para algunos puede ser desarrollar una habilidad, aprender algo nuevo o mejorar su salud. Para otros puede ser un propósito espiritual más profundo, como cultivar la compasión, la paciencia o la sabiduría. Lo importante no es tanto el tipo de objetivo, sino que sea lo suficientemente significativo para mantener tu mente ocupada en un sentido positivo. Cuando tu energía mental está comprometida en algo valioso, la soledad deja de ser un lugar oscuro y se convierte en un taller de transformación personal. Hay personas que, cuando están solas, usan ese tiempo para crear, escribir, pintar, meditar, reflexionar sobre su vida o ayudar a otros de formas silenciosas pero poderosas. En esos casos, la soledad no es aislamiento, sino un espacio fértil en el que las semillas del espíritu pueden germinar. Por el contrario, cuando la soledad se llena de inactividad o de distracciones vacías, la mente se agota y el corazón se entristece. El Buda explicaba que todos, sin importar nuestro estilo de vida, debemos cultivar cualidades internas. Esto es esencial porque llegará un momento en la vida en que estaremos solos, incluso aunque tengamos familia y amigos. Puede ser por cambios inevitables, por pérdidas o simplemente por el transcurso del tiempo. En esos momentos, si no hemos desarrollado una relación sana con la soledad, el impacto puede ser devastador. Por eso la práctica debe comenzar ahora, no cuando la soledad nos sorprenda. Transformar la energía negativa en positiva implica un entrenamiento constante. No se logra de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso cuenta. Puedes comenzar dedicando un momento del día para estar contigo mismo sin distracciones, observando tus pensamientos sin juzgarlos. Cuando aparezca un pensamiento negativo, en lugar de pelear con él, pregúntate, ¿cómo puedo usar esta energía para algo bueno? A veces, un sentimiento de tristeza puede motivarte a crear algo hermoso. Un momento de enfado puede convertirse en energía para hacer ejercicio o trabajar en un proyecto. La clave es aprender a canalizar. Otro aspecto importante es entender que la soledad no debe llenarse automáticamente con interacción digital o entretenimiento constante. Muchas personas, por miedo al silencio, recurren a su teléfono en cuanto están solas. Revisar redes sociales, mirar videos sin fin, escuchar ruido de fondo, todo para no sentir ese vacío inicial. Pero esa reacción automática impide que la mente aprenda a estar en paz consigo misma. La práctica budista nos anima a resistir ese impulso, al menos por un rato, y permitir que la mente se acomode en el silencio. La soledad es como un fuego. Si no la sabes manejar, puede quemarte. Pero si aprendes a controlarla, puede darte calor, luz y fuerza. El Buda descubrió esto en su propia experiencia. Cuando se quedó solo, sin los ascetas que lo acompañaban, transformó ese aparente abandono en una oportunidad para profundizar en su práctica. Y fue precisamente en ese periodo de soledad plena que alcanzó la iluminación. Tú también puedes hacer de tu soledad un espacio sagrado. Empieza pequeño, dedica al menos 15 minutos al día para estar solo, sin teléfono, sin televisión, sin música de fondo. Siéntate en silencio y observa. No intentes controlar nada al principio, solo observa. Con el tiempo, verás que tu relación con la soledad cambia. Pasará de ser un espacio incómodo a un refugio que esperas con ansias. Y en ese refugio, la energía que antes era negativa comenzará a transformarse en calma, creatividad y claridad. En la siguiente parte, exploraremos cómo el tiempo para uno mismo, o me-time, es mucho más que un concepto moderno. Veremos cómo, según las enseñanzas del Buda, ese tiempo diario contigo mismo es una práctica esencial para mantener la paz interior, desarrollar cualidades espirituales y vivir con plenitud, tanto en soledad como en compañía. En las partes anteriores hemos visto cómo la soledad, bien comprendida,
puede convertirse en un refugio poderoso. También hemos explorado cómo la energía que generamos en nuestro interior durante esos momentos a solas puede ser transformada en fuerza positiva si tenemos un propósito claro. Ahora vamos a entrar en algo más práctico y al mismo tiempo profundamente espiritual. La importancia de dedicar un tiempo diario exclusivamente a nosotros mismos, lo que muchos llaman metime, y cómo esta práctica, aunque sencilla, puede cambiar radicalmente nuestra relación con la soledad y con la vida. En la vida moderna, cada minuto parece estar ocupado. Las obligaciones laborales, las responsabilidades familiares, los compromisos sociales y la incesante conexión digital hacen que pocas personas tengan un espacio real para sí mismas. Incluso cuando estamos físicamente solos, nuestra mente sigue atrapada en mensajes, notificaciones y tareas pendientes. Esto genera un estado constante de dispersión mental que impide la calma profunda. El Buda enseñaba que, para encontrar claridad, debemos aprender a retirarnos un poco cada día, aunque sea por un breve momento, de todo aquello que nos arrastra hacia afuera y dirigir nuestra atención hacia adentro. Este retiro diario no significa huir de las responsabilidades ni abandonar a las personas que amamos. Significa reservar un espacio para nutrir nuestra mente y nuestro corazón. Al igual que el cuerpo necesita alimento para mantenerse fuerte, la mente necesita silencio y atención para mantenerse sana. Cuando dedicamos ese tiempo a estar con nosotros mismos sin distracciones, empezamos a escuchar cosas que normalmente el ruido externo tapa, nuestras verdaderas preocupaciones, nuestros deseos profundos, nuestras intuiciones más claras. No importa si al principio son solo 15 minutos, lo importante es que sean tuyos y solo tuyos. Durante ese tiempo, no respondas mensajes, no revises redes sociales, no te distraigas con tareas mecánicas, simplemente siéntate, respira y observa. Puede que al principio tu mente intente llenarse de pensamientos sobre lo que debes hacer después o sobre cosas que pasaron antes. No luches contra eso, solo observa y vuelve a tu respiración. Poco a poco, este hábito se convierte en un ancla que te permite encontrar calma en medio de cualquier tormenta. El Buda y sus discípulos practicaban esto de forma natural. Sus vidas estaban organizadas de manera que siempre hubiera tiempo para la meditación y la contemplación silenciosa. Incluso cuando estaban rodeados de otros monjes, había momentos destinados al silencio absoluto para que cada uno pudiera reconectar con su interior. Nosotros, aunque vivamos en un mundo muy distinto, podemos adaptar este principio a nuestras vidas cotidianas. No necesitamos vivir en un monasterio para crear un espacio de soledad consciente. Este metime es más que un momento de descanso. Es un acto de autocuidado profundo y también de disciplina espiritual. Al dedicar tiempo a estar contigo mismo, reconoces que tu paz interior es una prioridad y que sin ella todo lo demás pierde estabilidad. No es egoísmo, es responsabilidad. Una mente en calma se relaciona mejor con los demás, toma decisiones más sabias y responde con más paciencia y compasión a los retos de la vida. A veces las personas me dicen, no tengo tiempo para eso, mi día está lleno de cosas que hacer. Pero siempre les respondo lo mismo, si no tienes tiempo para ti, es precisamente porque lo necesitas. No se trata de añadir otra obligación a tu lista, sino de reorganizar tus prioridades para que lo esencial no quede siempre para después. Igual que comes varias veces al día sin cuestionarlo, deberías alimentar tu mente y tu espíritu con estos momentos de silencio. Además, este tiempo contigo mismo es el laboratorio ideal para conocerte mejor. Cuando no hay distracciones, tus pensamientos y emociones se muestran tal como son. Ahí puedes ver con claridad cuáles son tus miedos, cuáles son tus deseos, qué cosas te inquietan y cuáles te dan paz. Esta autoobservación es el primer paso para transformar lo que necesite transformarse. No se trata de juzgarte, sino de conocerte y aceptarte para poder crecer. El Buda descubrió que gran parte del sufrimiento humano proviene de no comprendernos a nosotros mismos. Andamos por la vida reaccionando a lo que ocurre sin saber por qué reaccionamos así. Pero cuando dedicamos tiempo a mirarnos con honestidad, podemos cambiar patrones de pensamiento, sanar heridas y fortalecer cualidades que nos hacen bien.
Y todo esto empieza en esos momentos de soledad consciente. Otra cosa importante es que este tiempo contigo mismo no siempre debe ser inmóvil. Aunque la meditación sentada es muy valiosa, también puedes caminar despacio prestando atención a tus pasos y a tu respiración, escribir tus pensamientos en un cuaderno o simplemente sentarte en un lugar tranquilo de la naturaleza y dejar que el silencio te envuelva. Lo esencial es que la atención esté en ti y no en estímulos externos. Con el tiempo, notarás que esos minutos se vuelven indispensables. En lugar de temer a la soledad, la buscarás como quien busca agua cuando tiene sed. Y lo que antes parecía vacío, se convertirá en un espacio lleno de vida. En ese espacio, la soledad deja de ser soledad y se transforma en presencia, la tuya, completa y consciente. En la próxima parte, cerraremos el círculo de esta enseñanza. Uniremos todo lo aprendido sobre la soledad, la energía interior y el tiempo para uno mismo para mostrar cómo aplicar estos principios en la vida diaria y cómo convertir cualquier momento a solas en una oportunidad para fortalecer el espíritu y vivir con más paz y claridad. Hemos recorrido un camino importante en estas reflexiones. Empezamos entendiendo que la soledad no es, en sí misma, buena ni mala. Vimos cómo el Buda, antes de su despertar, pasó de la vida de placeres a la automortificación extrema y cómo ambas experiencias lo llevaron a descubrir el camino medio. Comprendimos que la soledad, si no tiene un propósito, puede ser un terreno fértil para pensamientos negativos, pero que si se usa con conciencia, se convierte en un espacio de transformación. También hablamos de la importancia de reservar cada día un tiempo para estar con nosotros mismos, ese me-time que nutre la mente y el corazón. Ahora es momento de unir todas estas ideas y convertirlas en una guía práctica para la vida diaria. La soledad es inevitable. En algún momento, todos la encontraremos. Puede llegar por circunstancias de la vida, un cambio de trabajo, una ruptura, la partida de seres queridos, la distancia física. También puede llegar de forma más sutil cuando sentimos que, aunque estemos rodeados de gente, nadie comprende realmente lo que llevamos dentro. La pregunta no es si vamos a vivir momentos de soledad, sino qué vamos a hacer cuando lleguen. Y la respuesta está en cómo la hemos cultivado antes. Si hemos aprendido a estar con nosotros mismos, la soledad será un refugio, un lugar donde podemos descansar de las exigencias externas, reconectar con lo esencial y encontrar claridad para tomar decisiones. Si no lo hemos hecho, la soledad puede sentirse como una prisión mental. Por eso la práctica empieza ahora, no cuando las circunstancias nos obliguen a estar solos. El primer paso es aceptar la soledad como parte natural de la vida, no luchar contra ella, no etiquetarla inmediatamente como algo malo, observarla con curiosidad, preguntarnos, ¿qué puedo aprender de este momento? Al principio puede que la respuesta sea incómoda. La mente intentará llenar el silencio con preocupaciones, listas de tareas o recuerdos dolorosos. Pero si permanecemos presentes y no nos dejamos arrastrar, poco a poco la resistencia se disuelve. El segundo paso es darle dirección a nuestra soledad. Tener un propósito claro que le dé sentido. No se trata de estar ocupados todo el tiempo, sino de orientar nuestra energía hacia algo que nos haga crecer. Esto puede ser aprender algo nuevo, desarrollar una habilidad, escribir, meditar, reflexionar, trabajar en un proyecto personal, cuidar el cuerpo, cultivar una cualidad interior como la paciencia o la compasión. Cuando la soledad tiene dirección, deja de sentirse como vacío y se convierte en un taller creativo. El tercer paso es practicar el tiempo diario con nosotros mismos. Ese momento sin pantallas, sin distracciones, sin ruido externo. Un momento para simplemente ser. Puede ser al amanecer, antes de que empiece el día, o por la noche, cuando todo está más tranquilo. Lo importante es que sea constante. Con el tiempo, ese hábito crea una relación de confianza contigo mismo. Empiezas a saber que, pase lo que pase, siempre tendrás ese espacio de calma al que regresar. El cuarto paso es transformar la energía negativa que pueda surgir en soledad.
Esto requiere observar con atención lo que sentimos y pensamos, sin juzgarlo, y luego preguntarnos, ¿cómo puedo usar esta energía para algo positivo? A veces, la tristeza puede inspirarnos a escribir o crear. La frustración puede motivarnos a actuar para mejorar una situación. El miedo puede impulsarnos a prepararnos mejor. No se trata de negar lo que sentimos, sino de canalizarlo. Cuando integramos estos pasos, la soledad deja de ser un enemigo y se convierte en una maestra. Nos enseña paciencia, nos ayuda a conocernos, fortalece nuestra independencia emocional y nos recuerda que no necesitamos depender constantemente de lo externo para sentirnos completos. Y esta es una de las grandes libertades que el Buda enseñó, que la paz verdadera nace dentro de nosotros, no en lo que tenemos o en quienes nos rodean. El Buda encontró la iluminación en un momento de soledad profunda, bajo el árbol Bodhi, sin más compañía que su propia mente y su respiración. No fue un aislamiento forzado ni un rechazo al mundo. Fue una soledad elegida, consciente, convertida en refugio. Tú también puedes hacer de tu soledad un lugar sagrado. No importa si vives en la ciudad o en el campo, si tienes familia o vives solo. Todos podemos apartar un momento del día para regresar a nosotros mismos. Así que, la próxima vez que la soledad toque a tu puerta, no la rechaces de inmediato. Siéntate con ella. Escucha lo que tiene que decirte. Usa ese tiempo para fortalecerte, para conocerte, para alimentar tu espíritu. Descubrirás que, detrás del silencio, hay una presencia muy importante esperándote, la tuya. Y cuando aprendes a estar bien contigo mismo, nunca más estás realmente solo. Si este cuento tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como esta cada semana. Aquí, cada historia es una semilla, y tú eres el jardín donde puede florecer.